Humberto Castro nació en La Habana, Cuba, el 9 de julio de 1957 y es graduado de la Academia de Arte Plástica de San Alejandro y del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba, ISA. La obra de Humberto es cotizada internacionalmente y considerada como uno de los exponentes más importantes y originales del arte neofigurativo latinoamericano. Artista multimedia, trabaja en pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica e instalaciones. Además de incursionar en la fotografía y el video art a partir de la primera década del 2000. Y en su temprana edad, en el periodo de los 80 en La Habana, trabaja también el performance, utilizando especialmente para la crítica social de su país. Reconocido internacionalmente, es uno de los más activos miembros de la históricamente conocida generación de los 80 en Cuba, la cual generó cambios estéticos y conceptuales en la escena artística de la isla. En 1983 funda el equipo Exógeno, donde junto a otros artistas realiza instalaciones en el exterior con el objetivo de provocar la participación del público. Entre el 80 y el 84 produce una extensa obra gráfica dentro de la cual realiza innovaciones en la técnica de la calcografía. Ha diseñado escenografía para teatro de cine en Cuba y en 1989 emigra a París, Francia, donde durante 10 años vive y participa activamente en la escena intelectual parisina, realizando exposiciones, conferencias a través de Europa. En 1999 cambia su residencia a los Estados Unidos, donde vive y trabaja actualmente en Miami y en ocasiones en Nueva York. Desde el comienzo de su carrera ha recibido numerosos premios internacionales y su obra está presente en colecciones de museos y en notables colecciones privadas. Su trabajo y actitud artística han influenciado posteriormente a generaciones de artistas dentro de la isla. Humberto Castro es considerado hoy uno de los grandes y nos vamos hacia su casa. Buenos días, Humberto. Buenos días. Estoy en tu casa. Sí. Gracias por abrirme las puertas. Gracias a ti. Y quisiera comenzar un poco contigo su trabajo de arte. Ha sido, me parece, muy interesante. He estado mirando. Es impresionante tu obra. Sabemos que eres el artista invitado de la revista Hecatombe, que próximamente vamos a presentar en Book and Book. Háblame de ese proyecto, ¿qué te ha parecido? ¿Qué sensación ha tenido a la hora de participar como artista invitado en este proyecto que estamos desarrollando? Bueno, primero gracias por haberme invitado a participar en el número 5 de Hecatombe, que la conocí hace 2 números atrás, cuando lanzaste la revista en el espacio, ¿cómo se llama? Art Emporium. Y ahí nos conocimos y me pareció en ese momento una revista excelente, una revista que hace falta, porque cada día la cultura y la cultura de masa se va debilitando un poco y necesitamos espacios para este tipo de proyectos de pensamientos más profundos, de artículos, incluso de cosas filosóficas. Esos espacios los necesitamos porque se están perdiendo. Entonces la revista me parece excelente también a nivel de diseño y en general es un número extraordinario que yo creo que debemos de tratar de cuidarlo todos y que vaya hacia adelante. Entonces, bueno, en este número hemos trabajado junto con muchos escritores, filósofos que han escrito sobre mí. El caso de Anelis Álvarez, que es una crítico de arte, Ariel Pérez y Correa, que son 2 filósofos, Ricardo Poullosa, que es crítico de arte, escritor, poeta, intelectual, en fin. Después aparecen toda una serie de ilustraciones sobre mi obra. Estoy muy complacido, de verdad. Creo que es un número de lujo. Como bien tú dices, vamos a tener en el dossier dedicado a ti a 4 personas que hablan sobre tu obra y me parece que son excelentes trabajos desde una óptica teórica, filosófica, acerca de tu proyecto.
Me dices que te ha parecido bastante bien el diseño de la revista en general, la proyección de la revista. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué te parece desde ese punto de vista el trabajo ya de diseño en sí, aunque tú has mencionado algo en tu anterior exposición. El diseño de Roger Castello me parece excelente. La revista es de una elegancia, el papel incluso me gusta mucho. Por lo general yo la veo excelente. El diseño sobre todo que hace Roger, toda la estructura de la revista es súper profesional. En este dossier se habla muy profundo de una obra, de un proyecto que realizaste hace unos años que se llama Delineando las Antillas, y me parece que es un proyecto que está direccionado hacia un estudio antropológico, etnológico, filosófico de la cultura caribeña, ¿cierto? Es cierto. Háblame de ese proyecto. Sí. Este proyecto, como sabes, yo viví muchos años en Europa, en París, aunque bueno, viajé durante esos años, 12 años que viví allá por toda Europa. Mi lugar donde viví fue en París. Y en el año 2000 decido venir a los Estados Unidos, a radicarme en Miami. Y una vez en Miami, vuelvo a encontrarme con las Antillas, después de tantos años, ¿no? Y se me ocurrió la idea de hacer una investigación y una reflexión nueva de las Antillas a través de mí personalmente, de mi personalidad. Entonces me puse a trabajar en un proyecto cual denominé Tracing Antillas, el cual se definía en que yo viajo a todas las islas más importantes, las que tienen culturas más fuertes, de las grandes Antillas, y allí establezco un sistema de investigación con fotografías, vivo ahí un tiempo, compro artefactos, objetos religiosos, me mezclo con la gente, escribo notas, y con todo ese material de regreso al estudio conformo la exposición. La exposición por lo general es una exposición multimedia porque no solo está la pintura, la fotografía, están todas las técnicas, los soportes artísticos, el video art, está todo mezclado. Y el proyecto está constituido en varias fases, en 2 o 3 exposiciones más. La primera, que se hizo en el Frost Museum, fue donde empezó el proyecto. Y bueno, en base a ese proyecto que se hizo en el 2014, es que Anelis y Correa y otros escritores han hecho artículos y estudios sobre este proyecto, y esos artículos son algunos de ellos los que se muestran en la revista en este momento. Eres graduado de LISA y trabajaste tu proyecto en tus primeros años en Cuba, saliste a Francia y de Francia llegaste aquí a Estados Unidos. O sea, lleva más de 20 años fuera de Cuba. Mucho más. Primero estudié en San Alejandro, en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, y después en el Instituto Superior de Arte. Hice los primeros 10 años de mi carrera son en Cuba, en La Habana, donde tengo diferentes facetas de mi obra, ¿no? Fundamentalmente la serie más grande que hice fue una serie que dediqué a la violencia en la vida cotidiana, que empezó con la violencia cuando la colonia, que esto de cierta forma se comunica un poco con el proyecto Tracing Antillas que yo hago ahora, porque cuando yo comienzo a trabajar ya como artista profesional, las primeras series que hice fueron sobre las matanzas que hubieron durante el periodo de la colonia de los españoles con los indios. Entonces después fue un proyecto que fui encaminándolo mucho más hacia la modernidad y terminó haciendo estudios sobre la violencia en la vida cotidiana de las personas. Después, en 1989, decido radicarme en París y bueno, ahí trabajé en otra serie, en otros temas diferentes, y es en el año 2000 que decido venir a Estados Unidos a vivir. Por lo que veo, te interesa mucho el contenido histórico. O sea, no sé si estoy equivocado, pero entiendo de que eres un historicista en ese sentido. Tu obra es una obra historicista y te enfoca directamente en las culturas que tienen que ver con la migración
hacia el continente americano. Háblame de ese aspecto. Sí, mi obra puede tener un aspecto historicista, tiene un aspecto mitológico, tiene un aspecto social, o sea, son muchas diferentes esferas que circundan realmente mi idea, ¿no? Mi idea principal es el ser humano y su comportamiento en la historia, en la mitología, en la literatura, en la vida cotidiana, en la vida real o en la vida mitológica. Entonces, en base a esto, yo hablo sobre el hombre, sobre el ser humano. ¿En qué tendencia te encuentras como artista visual? Yo en este momento, como te expliqué, soy un artista multimedia. Porque al principio, en mis primeros pasos, me encaminé a la pintura, el dibujo, la cerámica, pero poco a poco he ido sumando la escultura, la fotografía, el video art, el performance. Entonces, en este momento te puedo decir que yo he tocado casi todas las diferentes formas que se pueden hacer de arte. ¿Cómo tú ves, dime, no sé, un panorama de la vida artística aquí en Miami en los últimos años, desde el punto de vista de las artes plásticas? Miami es una ciudad que conozco desde hace muchos años, porque yo me fui para Francia en el 89, pero a partir del 90 yo comencé a visitar a Miami todos los años, porque mi padre vivía en Estados Unidos y pasaba el fin de año con él. Entonces he visto crecer a Miami poco a poco, desde el 90 hasta hoy, que son unos cuantos años. Esto quiere decir que he visto cómo esta ciudad, de haberla visto en esa época de los 90 como una ciudad pequeña, que tenía una cultura incipiente, que principalmente la cultura que existía en ese momento era la cultura de migrantes cubanos, porque casi toda la cultura americana está más radicada en Nueva York, en otras ciudades, pero Miami era una ciudad más bien de placer, ¿no? Donde la gente viene a retirarse. Habían pintores, habían músicos, habían escritores, incluso muchos escritores famosos, eso, tenían sus casas de vacaciones acá, ¿no? Pero Miami no era una ciudad donde podíamos decir que había una cultura. Poco a poco, con la migración cubana y la migración cubana que ha desarrollado esta ciudad de una manera increíble, han habido otras migraciones y la cultura americana que también se ha ido desarrollando acá. Se ha desarrollado una cultura, un melting pot, o sea, una cultura que es generada por diferentes culturas, que en este momento es muy interesante. Ya Miami hoy en día no es el mismo Miami de los 90. Ya Miami hoy en día funciona a nivel de cualquier otra ciudad cosmopolita americana. Aquí tenemos ópera, tenemos ballet, tenemos teatro, cine, artes plásticas. Están radicadas las ferias más importantes del mundo durante el mes de diciembre. Aquí viene Art Basel y junto con Art Basel vienen todas las ferias más importantes del mundo, que son ferias que no van a otras ciudades, por ejemplo, como Chicago. Hay otras ciudades como Chicago, que son ciudades importantes, que quisieran que eso pasara en esa ciudad, sin embargo pasa en Miami. Miami se ha desarrollado como una ciudad cosmopolita, como cualquier otra en este momento. ¿Te consideras un artista antillano y cómo tú ves la cubanidad insertada en ese gran proceso cultural continental o de la región? La cubanidad y el hecho de ser antillano no es algo que tenemos que decir, no es algo que tenemos que proponernos, sino es algo que está dentro de nosotros. Eso es algo implícito, es como el DNA. No es algo que yo creo que no es algo que uno tenga que preocuparse. Uno es lo que es, donde quiera que estés. Y así funcionas. Entonces, como cubano, yo funciono de una forma que no va a funcionar un americano, un chileno, un argentino. Entonces, si de eso estamos hablando, de esa cubanidad, yo creo que la cubanidad está implícita en nosotros y nosotros de cierta forma la desarrollamos fuera de la isla de otra forma, pero sigue siendo cubanidad. Sigue siendo cubanidad. Estoy mirando acá que tiene varios catálogos de presentaciones de obras, ¿no? Y exposiciones que ha hecho durante estos últimos años afuera del país prácticamente.
no tiene ningún recuerdo de Cuba. ¿Tiene alguna relación con artistas cubanos que vienen, que salen de Cuba? Sí, los artistas por lo general no perdemos el vínculo con otros artistas, porque vivamos afuera o adentro. Más que hemos sido artistas que hemos estudiado en las mismas escuelas, ¿entiendes? La generación mía casi se ha ido completamente. Quiero decirte que de mi generación no queda casi nadie en la isla. Pero los pocos que quedan, sí, han venido, cuando vienen mantenemos relaciones, nos hablamos, tú sabes. No, existe una relación. ¿Considera que hay un arte plástico exiliado, una cultura exiliada en ese sentido de arte? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la cultura de la isla y la cultura del exilio son las mismas, pero de enfoques diferentes. En el exilio se han tratado temas y han surgido temas en la literatura y en la pintura que no existían en la isla, como es el tema del balsero, como es el tema del exiliado, como son ciertos otros temas que son temas nuevos dentro de la cultura cubana, porque están hechos por artistas que viven fuera y que tienen otras experiencias. Humberto, por lo visto, veo que tu obra tiene una relación muy intrínseca con la literatura. ¿Me puedes hablar de ese tipo de narrativa que incluyes tú en tu obra de arte? Sí, en distintas etapas de mi trabajo yo he estado vinculado a la literatura. Recuerdo que en la primera vez que yo me vinculé a la literatura fue en la serie que hice en La Habana en los años 80, notablemente en la serie Poder y Existencia, donde yo utilizaba unos textos que imprimía sobre unos metales y que iban incrustados sobre las telas de los cuadros. Y para estos textos yo buscaba frases de escritores que me gustaban en ese momento, como Alejo Carpentier, Lezama Lima, entre otros. Después estuve muy vinculado a textos mitológicos, como Icaro, el Minotauro, Ariadna, toda esta mitología que yo recogía estas anécdotas y las mezclaba con anécdotas de la vida moderna. Y últimamente, en el 2004 o 2006, hice una serie que la nombré Contemporary Fables, Fábulas Contemporáneas, en la cual es una serie que trabajé durante 3 años y lo que pretendí en esta serie fue de establecer la fábula, que es un elemento, tomé la fábula, que es un elemento literario, y la transporté a las artes plásticas. Entonces cada cuadro era una fábula diferente creada por mí y hacía reflexionar al espectador sobre un tema diferente, ¿no? Y entonces hacía un juego entre la literatura y la pintura con respecto a la fábula. Humberto, este es un cuadro que pertenece a tu obra 13 Antillas, ¿cierto? Me gustaría que me explicara en qué consiste, cuál es su perspectiva artística. Esta pieza es una de las piezas principales del proyecto 13 Antillas y es una pieza que estoy tratando de explicar o de estudiar el proceso de los dictadores en esta región. Entonces, el dictador, para mi modo de ver, comenzó con el español, el conquistador. Entonces, el conquistador está representado con su armadura como símbolo del primer dictador caribeño, y después utilicé las serpientes, que la serpiente, lamentablemente para este animal, ha tenido siempre un carácter negativo dentro de toda una serie de simbologías, y entonces por eso yo escogí la serpiente. Y cada serpiente está catalogada con una etiqueta como si fueran piezas de museo. En cada etiqueta está el nombre de un dictador diferente de América Latina, del Caribe. Entonces, bueno, es como, y el nombre es Bestiario Caribeño, Bestiario Político del Caribe. ¿Tiene que ver con la tendencia esta que tú desarrollas sobre la violencia en tu obra? No, este tiene que ver más bien sobre el estudio
histórico-etnológico que estoy haciendo con Tracy Artigas. Excelente, excelente. Esta apuesta tuya, ¿qué año fue que la produciste? Esta pieza es del 2013, 2012-2013. Humberto, hemos hablado, yo creo que bastante sobre tu obra, pero me gustaría puntualizar una pregunta. ¿Considera que la expresión artística de las artes visuales tiene que estar relacionada con el pensamiento? Sí, las artes plásticas están relacionadas con el pensamiento desde el principio. El hombre de las cavernas, cuando pensaba, lo que hacía era dibujar en vez de escribir. Así que yo creo que el pensamiento en el ser humano, la pintura y las artes plásticas en general están ligadas al pensamiento incluso antes que la literatura. El hombre trataba de establecer con dibujos lo que pensaba y lo que creía. Así que es primario. Después, cuando estudiamos el transcurso de la historia, de la literatura y de todo, nos podemos percatar que las mitologías han sido, y todo lo que se ha escrito, ha sido plasmado de forma literaria y de forma visual a la misma vez. Y incluso ya en la contemporaneidad, en la época moderna, muchos filósofos y muchos psicólogos, por ejemplo, han tomado incluso cuadros para establecer una relación con sus ideas. Interesante. Como es el caso de Freud, con el cuadro de Courbet. O sea que está ligada la pintura y las artes plásticas están ligadas al pensamiento de una forma muy profunda desde el principio. ¿Algunas influencias, maestros, en tu obra, en tu quehacer? A lo largo de tantos años de trabajo, mis influencias han sido muchísimas, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeros pasos, cuando estaba estudiando en San Alejandro, iba mucho al Museo de Bellas Artes a ver a Costa de León, Carlos Enrique, Servando Cabrera. Fueron realmente mis primeros maestros que yo acepté. Después me comencé a fijar en artistas internacionales, en la vanguardia alemana, los expresionistas, pero a medida que me fui haciendo profesional, me influencio de todo. Soy como una esponja que veo una película, leo un libro, veo una pieza de teatro, cualquier cosa me puede influenciar para una idea. Bueno, Humberto, muchas gracias por esta entrevista y sobre todo por este conversatorio y esta charla. Hemos aprendido mucho de tu obra y de tu conocimiento y saber, y estoy realmente orgulloso de que un artista cubano se exprese de una manera, digamos, elocuente y con pensamiento, sobre todo. Así que vamos, gracias. Y nos estamos viendo pronto en Bucambú, donde vamos a presentar Hecatombe 5, donde tú eres el artista invitado. Gracias por esa invitación tan bella que me han hecho a participar en este número. Estoy muy contento de ello. Gracias. Gracias.